de un pilote utilizando soluciones analíticas. El tema pasa por lo siguiente, de que para la determinación de esta resistencia de hundimiento mediante soluciones analíticas, existen una innumerable o cantidad de fórmulas que nos llevan a la determinación de esta resistencia. Por lo general, cuando utilizamos nosotros estos métodos basados en la teoría de la plasticidad y para la obtención aproximada de la resistencia unitaria por punta y por fuste, hay que tener en cuenta si los suelos son granulares o son suelos finos. Bien, habíamos dicho de que los pilotes desarrollan una capacidad resistente a través de su fuste y de su punta. Espérenme un momentito ya. Bien. Mil disculpas. Bien, entonces, habíamos hablado de que la determinación de la capacidad resistente de un pilote se la resuelve a través de dos partes. Por la parte de la resistencia por fuste, que nos permite determinar la resistencia de un pilote a través de este fuste y a través de su punta. Esta la habíamos denominado nosotros resistencia por punta, o RP, y esta resistencia por fuste, RF. Habíamos hablado también de que la resistencia por punta, o sea, esta de acá, era igual a una resistencia unitaria de punta por el área de la punta del pilote, por el área que hay acá abajo. Y la resistencia por fuste también habíamos definido como a una resistencia unitaria por fuste multiplicada por el área del pilote y por un factor de fricción
entre el suelo y pilote. Bien, yo les había comentado también de que esta resistencia por punta no era nada más ni nada menos que la utilizada por Terzaghi o por la fórmula generalizada para tomar los valores de capacidad portante unitaria. Si bien algunas fórmulas están basadas en la teoría de Terzaghi, hay otras que han definido como el valor de ciertos parámetros multiplicados por un factor de capacidad de carga que involucra la misma fórmula de Terzaghi. Si vemos aquí, por ejemplo, donde dice F2 1.1, dice suelos granulares, ¿ya? Entonces, vamos a definir la resistencia unitaria de hundimiento por punta de pilotes en suelos granulares, que esta se podría calcular a través de esta fórmula. El valor de QP multiplicado por un valor FP por sigma prima BP y por NQ. El valor de FP es un coeficiente que depende del tipo de la tipología del pilote que nosotros estamos utilizando. Miren que tenemos valores de 3 para pilotes hincados y de 2.5 para pilotes hormigonados in situ. El valor de F de sigma BP, esta es la tensión efectiva a la altura de la punta del pilote. Y el valor de NQ es un factor de capacidad de carga que se lo define por esta expresión, 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi, por E por pi por la tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción interna del suelo. Es decir que, si nos damos cuenta nosotros aquí, que esta parte de esta fórmula pertenece a la fórmula de Terzaghi, porque habíamos conocido nosotros que la tensión máxima, ¿no?, era igual a C por NC más, lo voy a poner acá abajo, gamma por H por NQ más un medio del ancho B por gamma por N gamma. Miren ustedes de que esta fórmula, por ejemplo, esta fórmula para suelos granulares, si es suelos granulares, bueno, este es un valor 0. ¿Ok? Y para suelos, y el segundo término, gamma H, este valor de acá es sigma BP. Y NQ, bueno, NQ es el factor de carga, ¿no?, de capacidad de carga, que lo define esta expresión de acá. ¿Y qué está haciendo esta fórmula? Está despreciando el tercer término. Es decir, lo desprecia y aplica al pilote una definición de tipología, porque cuando el pilote es hincado, lo que va a hacer es compactar el suelo lateralmente, ¿no? Va a compactar el suelo lateralmente y además va a compactar también el suelo verticalmente, o sea, hacia abajo, o sea, lo va a compactar acá abajo. Por eso adopta un valor de 3, que es mayor para suelos, para pilotes hormigonados en sitio, cuando se hace un pozo primero, ¿no? Se hace un pozo primero y después se hormigona, ¿no? Se mete hormigón.
Entonces, pero aquí se ha excavado, no se ha dañado las paredes, es decir, el suelo se le ha extraído y este suelo se lo ha contenido, ya sea por camisas que controlan que se desbarranque esto, o directamente se ha usado un lodo isotrópico, es decir, un líquido que penetra hacia el suelo y lo estabiliza. Es decir, estos pueden ser a través de bentonita o que es una arcilla, ya lo habíamos hablado anteriormente, de un límite líquido superior a 500. Y este líquido se mete entre medio del suelo, bueno, y contiene el ingreso del agua y contiene también la posibilidad de que se desbarranque. Pero esta fórmula está definida por la fórmula que nos dio Tersay. Y además está regulada, ¿ya? Está regulada hasta donde se aplica de que si el valor es menor, esto vale para valores menores o iguales a 20 MPa. Si estos valores de aquí, de FP, multiplicado por sigma BP por NQ, da mayor a 20 MPa, pues lo que tenemos que considerar nosotros como cálculo es 20. Bien, esto es en cuanto al valor de la resistencia por punta, que esta norma la denomina como QP, es decir, ¿ya? O sea, el valor de la tensión unitaria, esto es la capacidad de carga unitaria, QP, ¿ya? Entonces, cuando yo a esto lo multiplico por el área, si le aumento una A aquí, el área de la sección transversal de la punta, entonces ya esto se convierte, esto deja de ser QP y lleva el nombre de RP. ¿Ok? Pero esta es la resistencia unitaria, por eso dice aquí dice, la resistencia unitaria de hundimiento por punta de pilotes en suelo granular se podrá estimar con la expresión siguiente. Bien, vamos a ver el punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2? Voy a borrar todas estas cosas que hemos escrito aquí. Y vamos a levantar esta parte. Dada la dificultad de obtener muestras inalteradas de suelos granulares para hallar el valor de phi en laboratorio, se recomienda proceder a su determinación mediante correlaciones con ensayos in situ de penetración debidamente contrastadas. ¿Qué nos está diciendo? Usted puede encontrar el valor, puede utilizar los resultados de un ensayo SPT para determinar este valor de phi. O por cualquier otro método in situ que nosotros podamos utilizar para encontrar el valor del ángulo de fricción interna. El punto 3 nos dice, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares se podrá estimar como la expresión siguiente. Dice, tau sub F viene a ser la resistencia unitaria, igual a sigma prima B. Sigma prima B es la tensión efectiva, la presión vertical efectiva a la altura donde nosotros estamos calculando, por KF, por un coeficiente de empuje horizontal, por F, que es el factor de reducción del rozamiento del fuste, es decir, este F es nada más y nada menos que el valor de
un factor de reducción y tangente de phi viene a ser el rozamiento entre las paredes y el suelo. Pero F por tangente de phi me define el valor adoptado como valor por fricción. Por eso dice F es un factor de reducción. ¿Y por qué es un factor de reducción? Aquí en el punto 4, perdón, y phi es el ángulo de rozamiento interno del suelo granular. Dice, para pilotes hincados se tomará KF igual 1. Y para pilotes perforados, KF igual a 0,75. Para pilotes híbridos ejecutados con ayudas que reducen el desplazamiento del terreno, se tomará un valor intermedio en función de la magnitud de esta ayuda. ¿Cuáles son los pilotes híbridos? Los pilotes híbridos no son ni más ni nada menos que aquellos pilotes donde se hace un pequeño agujero de diámetro menor al del pilote que vamos a meter y acá se monta ya el pilote que es un poco más ancho. Entonces este pilote se lo introduce ya sea a presión o a golpe de un martillo y va a entrar más fácilmente hacia el suelo. Por eso dice, para pilotes hincados tomará 1 y para pilotes perforados se tomará 0,75. Pero cuando yo hago previamente un agujero para meterlo a golpe a este pilote, bueno, voy a tomar la media entre 0,75 y 1. Eso es lo que dice se tomará, o sea, que reducen el desplazamiento. Aquí va a reducir el desplazamiento porque ya yo le saqué tierra. Ahora, para pilotes de hormigón in situ o de madera, se tomará F igual a 1, es decir, este F va a ser 1. Y para pilotes prefabricados de hormigón, se tomará F igual a 0,9. Pilotes prefabricados. ¿Qué quiere decir? Que esos pilotes prefabricados los tengo que meter a golpe. Es decir, que aquí este F va a ser 1, perdón, va a ser 0,9. Y para pilotes de acero va a ser 0,8. Entonces, el KF, ya sabemos, 1 para pilotes perforados, para pilotes hincados, y 0,75 para pilotes híbridos. Entonces, perdón, para pilotes híbridos la media, ¿no? Entonces, estos dos valores son conocidos porque nos los da la norma y este ángulo, bueno, lo vamos a determinar de acuerdo al ensayo del SPT. También esta resistencia unitaria está limitada a 120 kilopascales. ¿Por qué? Porque si yo me paso de 120, bueno, automáticamente voy a tomar 120 kPa. Bien, esto es en suelos granulares, ¿ya? Ahora veamos qué es lo que nos dice, qué nos dice la teoría para los suelos finos. Para los suelos finos, dicen de que la resistencia por punta, la resistencia unitaria por punta, a corto plazo, ¿ya? Hoy hay que tomar muy en cuenta esto. A corto plazo se podrá obtener mediante la expresión siguiente. Después les explico por qué es corto plazo. QP, o sea, la resistencia unitaria, va a ser igual a NP multiplicado por la cohesión no drenada del suelo, ¿ya? Dice, CU es la resistencia al corte sin drenaje del suelo limoso o arcilloso, teniendo en cuenta la presión de confinamiento a nivel de la punta. Entorno comprendido entre 2 diámetros por encima y 2 diámetros por debajo, obtenida en cédula tercial o en su caso ensayo de compresión simple. NP depende del empotramiento del pilote, pudiendo adoptarse un valor igual a 9.
Quiere decir de que directamente la resistencia unitaria por punta en suelo fino a corto plazo vale 9 por CU. Nada más. ¿Ya? Y esto es la otra parte de la formulita de Terzaghi, es decir, CU por NC. En este caso le está dando el nombre de NP. ¿Ya? O sea, el primer término de la fórmula de Terzaghi. C por NC. Es igual, CU por NP. Eso quiere decir que está tomando para los suelos finos una combinatoria. Bien. Entonces, el tema de corto plazo lo vemos, a largo plazo lo vemos después, ¿ya? Bien. Dice aquí, la carga de hundimiento de pilotes verticales en suelos limosos o arcillosos, evaluada mediante fórmulas estáticas, debe calcularse en dos situaciones que corresponden al hundimiento sin drenaje a corto plazo y el hundimiento con drenaje a largo plazo. ¿Ya? Bien, la resistencia unitaria de hundimiento por punta a corto plazo, ya acabamos de ver. Vamos a ver más adelante. Ahora, dice acá, 3. La resistencia unitaria de hundimiento por fuste a corto plazo será, dice, tau sub F igual a 100 C sub U sobre 100 más C sub U. Esto de acá, tanto el resultado de tau F como el valor de la cohesión del suelo tienen que estar expresadas en kilopascales. Ahora, hay aquí otra versión, dice, en pilotes con fuste de acero en suelo fino, el valor de tau F a corto plazo se afectará por un coeficiente reductor de 0,8. Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo, veamos aquí, se utilizará el ángulo de rozamiento efectivo deducido de los ensayos de laboratorio, despreciando el valor de la cohesión. Para ello se utilizarán las expresiones F30 y F31. Es decir, ¿cuáles son esas expresiones? F30 en la de aquí y F31 en la de acá. Es decir, ¿qué hacemos aquí? Como estos son suelos, y entiéndanmelo bien y escúchenme bien, estamos hablando de suelos finos, ¿de acuerdo? Suelos finos. Quiere decir de que yo puedo obtener el valor tanto de CU como de Phi a través de ensayos de laboratorio. Los suelos finos nunca son puramente, o sea, puros, siempre tienen algo de arena. Y por lo tanto, un ensayo triaxial, ya, un ensayo de laboratorio triaxial o un ensayo de corte directo, pues me va a mí a entregar un valor del ángulo de fricción interna y del ángulo y de la cohesión. Fíjense ustedes acá, si yo tengo el ángulo de fricción interna aquí, que vale 0, ¿cuánto vale la tangente de 0? Vale 0, ¿no? ¿Y cuánto vale? Nosotros tenemos tangente de phi. Vamos a suponer que el suelo es puramente cohesivo. O sea que no tiene resistencia a la fricción. Eso, nosotros tenemos tangente de 0 grados
es igual a 0. Quiere decir de que la fricción unitaria en un suelo puramente cohesivo a largo plazo es 0. Y la resistencia por punta en un suelo puramente cohesivo, ¿no? Pues voy a tener que determinar el valor de NQ en función de esta fórmula de acá, con un ángulo de fricción igual a 0. ¿Cuánto vale el seno de phi? Cuando vale 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Vale 0, ¿no? Entonces, pero aquí fíjense, U1 más seno de phi, 1 más 0 sobre 1 menos 0, ¿ya? Esto es 1. Y este valor E a la pi por tangente de phi, ¿no? Tangente de phi ya dijimos que era 0. 0 por pi, ¿cuánto es? Pi es 0. Y E a la 0, ¿cuánto vale? Un número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Quiere decir de que 1 sobre 1 es 1 por 1, 1. Quiere decir que el NQ tiene un valor igual a 1, ¿no? Entonces yo voy a determinar que QP, que la resistencia por punta, bueno, va a tener los valores que va a estar casi en función de la tensión efectiva. Eso, así se calcula la, digamos, la resistencia unitaria a largo plazo, ¿ya? En suelo fino, ¿ya? Y a corto plazo, bueno, la tenemos, las fórmulas que son las que se utilizan generalmente, ¿no? Estas serían las fórmulas que nos da la norma española, ¿ya? Así como la norma española tiene su forma de calcular, también la norma brasilera ocupa otro tema, la norma chilena, la norma colombiana, los americanos también tienen, los franceses, es decir, existe un sinnúmero, pero todos los resultados van ahí a andar por ahí, como se dice, ¿no? Entonces, miren ustedes que estas 4 formulitas, prácticamente 2 para suelos granulares y 2 para suelos cohesivos, a mí me permiten determinar la capacidad portante de un pilote. Siempre y cuando yo tenga los datos de los estudios de suelo y los datos de laboratorio. Imagínense ustedes de que esos datos de suelo y los datos de laboratorio estuvieran mal calculados. ¿Por qué? Porque se distrayeron, porque notaron una cosa, porque ya, o sea, por más de que yo aplique 1000 fórmulas, los datos van a ser erróneos, los resultados van a ser erróneos. ¿Ya? Por eso dicen, estos métodos que dependen de la teoría de la plasticidad se llaman fórmulas de predicción, porque predicen algo. Es decir, me van a dar resultados siempre y cuando los resultados de los estudios de suelo sean buenos, ¿no? Y lo está dando por separado esto, ¿ya? Ahora también esta norma española nos permite a nosotros determinar la resistencia de un pilote, o sea, la resistencia de un pilote, la resistencia de hundimiento. ¿Qué quiere decir? La resistencia que va a oponer el suelo a que una carga que está aplicada en la cabeza lo hunda al pilote. Y esta fórmula, esta norma también nos dice que nosotros podemos determinar la resistencia de hundimiento mediante ensayos de penetración in situ.
Y nos presenta un método o dos métodos que hay por delante, uno en función de los métodos basados en el ensayo SPT. Dice, el método de evaluación de la seguridad frente al hundimiento de pilotes basados en el SPT es válido para pilotes perforados y para pilotes hincados en suelos granulares que no tengan gran proporción de gravas gruesas o cantos o bolos que puedan desvirtuar el resultado del ensayo en base a la heterogeneidad de los registros obtenidos. Solo sirve esta fórmula para suelos granulares. No sirve para suelos finos. Y dice, la resistencia unitaria por punta se puede evaluar para pilotes hincados con la expresión QP, resistencia unitaria, igual a Fn por N, por esto dado en MPa. Entonces, Fn dice es 0,4 para pilotes hincados y vale 0,2 para pilotes hormigonados en situ. Y N es el número de golpe, ¿ya? El valor medio de N del número de golpe, o sea, en el estrato donde yo estoy trabajando. A estos efectos se obtendrá la medida en la zona activa inferior y la media en la zona pasiva superior. Este valor de NSPT, yo tengo que calcularlo de la siguiente manera para la resistencia por punta. Entonces, este es el pilote, ¿no? Que yo voy a calcular, ¿no? Aquí está mi pilote. Y aquí yo tengo dos zonas y lo voy a calcular por punta. Esto es 3D, 3 veces el diámetro. Por supuesto, este pilote tiene un diámetro D. Y este es el otro 6D. ¿Ya? A efectos de la media en la zona activa inferior, esta es la zona activa, y la media en la zona pasiva superior. Esta es pasiva. ¿Qué significa eso? Que yo aquí, supónganse, tengo, esto lo he trabajado en 3 estratos y tengo 5 golpes aquí, tengo 4 acá y tengo 2 aquí. Y en esta tengo, pónganse 10. Ahí va. Valor de 10, número de golpes. Entonces, ¿cuál es la media de esto? Es 5 más 4, 9, más 2, 11, 5.5. Bueno, vamos a adoptar 5. Y la media de esta, bueno, es 10. Y el valor que voy a tomar para el cálculo es 5 más 10, 15 dividido entre 2, 7 y medio. 7,5. Ese es el valor que yo debo colocar acá. ¿Ya? O sea, la media de arriba y la media de abajo. La tengo que sacar por separado. Y después la media de las medias. ¿Ya? Esto es para la punta. ¿Ya? La resistencia por fuste en un determinado nivel dentro del terreno para un pilote hincado se podrá considerar igual a 2,5 multiplicado por el número de golpe. Y el número de golpe es el valor del SPT a nivel considerado. Pero fíjense que no nos habla más, ¿ya? Vamos a irnos para arriba. Y dice, en cualquier caso no se utilizarán en efecto de estos cálculos índices SPT superior a 50. Está prohibido. El número de golpe que hay que usar es hasta 50. Para el caso de pilotes metálicos, la resistencia por fuste se reducirá al 80%. O sea, con esta fórmula. En suelos cohesivos con una resistencia a la compresión simple, QU,
mayor a 0,1 MPa, se podrán utilizar a efecto orientativo correlaciones entre los ensayos SPT y CPT, penetrómetro estático, suficientemente justificada, ¿ya? Pero esta fórmula es para suelos granulares. No me dice nada, esta fórmula no me dice nada para suelos finos. No, perdón, para pilotes perforados. No me dice nada para pilotes perforados, me dice para pilotes hincados, dice aquí, ¿no? Y esta es la fórmula para pilotes hincados. Según otras teorías, este valor de tau F, qué barbaridad. El valor de tau F para pilotes perforados es igual al número de golpes a NSPT. Es decir que el valor 2.5 se convierta en 1. ¿Ya? Es decir que esto es para pilotes hincados y esto es para pilotes perforados. Entonces ya la tenemos completita la fórmula. Tenemos para suelos granulares hincados y para suelos granulares perforados. Bien, hay otros métodos. Hay otros métodos que son los que se basan en otros ensayos que no son directamente el SPT y que se están utilizando en Santa Cruz. ¿Ya? Dice, métodos basados en los ensayos continuos de penetración dinámica. Dice, si en un suelo se dispone de resultados de ensayos penetrométricos dinámicos continuos, se pueden traducir los resultados correspondientes a índices SPT. O sea que estos valores yo los tengo que llevar a valores, o sea, hacer correlaciones con el SPT y utilizar el método basado en el ensayo SPT. Dada la posible variación en las correlaciones existentes entre uno y otros ensayos de penetración, las correlaciones deben justificarse con la experiencia local o disponer en su caso para la obra concreta de ensayo de contraste que refuercen la correlación. Es decir que, bueno, si hay una correlación entre otros ensayos con el SPT, se puede hacer y utilizar la fórmula del SPT. Hay otro método que son los ensayos penetrométricos, estáticos. ¿Cuáles son estos métodos penetrométricos estáticos? Por ejemplo, el CPT, ¿ya? El CPT es un ensayo que se está haciendo ahora en Santa Cruz, es un método estático porque se mete un cono, ¿no? Atado a una vara, a una varilla de fierro, y se le aprieta una presión y el cono va, digamos, penetrando y rompiendo el suelo y determinando la resistencia. Además de que este ensayo está un poco más adelantado que el SPT porque me determina los tipos de suelo y además la presión de poro. Dice así: con los penetrómetros estáticos se puede medir de manera continua la resistencia unitaria en la punta del cono, denominada QC, y también en su fuste tau F, en cualquier tipo de suelo dependiendo de la potencia del equipo de ensayo. El valor de QC a utilizar será la media del valor medio de QC correspondiente a la zona activa inferior y a la del valor medio QC correspondiente a la zona pasiva superior, igual que en el SPT.
Es decir, que yo tengo un FQ, un QP, una resistencia unitaria igual a FQ, que FQ es 0,5 para pilotes hincados y 0,4 para pilotes hormigueronados en situ. Y adopto el QC, o sea, la media, o sea, lo que me está diciendo. Para pilotes de diámetro mayor que 0,5 metros, se debe utilizar una estimación conservadora de la media a la hora de evaluar QP en el entorno de la punta. Se recomienda adoptar el valor mínimo medido en esa zona. Si en el ensayo penetrométrico no se ha medido la resistencia unitaria por fuste, se debe suponer que tal valor es igual a 1 sobre 200 de la resistencia por punta a ese nivel, a ese mismo nivel. ¿Ya? Es decir, que yo tengo que ir calculando al nivel considerado nuevamente una resistencia por punta y eso convertirlo a resistencia friccionante hasta llegar abajo, donde voy a calcular ya la resistencia por punta. Es igual a 1 sobre 100 si el suelo es cohesivo. En cualquier caso, la resistencia por fuste obtenida de esta manera indirecta no será superior a 0,1 MPa. Es decir, que este valor calculado a través de 1 sobre 200 o 1 sobre 100 no debe ser superior a este valor. Hay otra metodología también para determinar la resistencia en función de los basados en los ensayos presiométricos, que son obtenidos a través de los presiómetros o dilatómetros, ¿no? Que miden la presión horizontal necesaria en la pared de un sondeo para plastificar el terreno de manera aproximada, se podrá suponer. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que se hace es un agujero, ¿no? Y se mete un balón que se infla. Es un balón y se lo infla por acá, por arriba. Entonces este balón se va a hinchar y va a medir la presión, o sea, va a medir una presión cuando el suelo sea plastificado. Es decir, esa presión se denomina PL, en la presión límite del ensayo presiométrico, o sea, lo que le han metido. Y P0, la presión efectiva vertical al nivel de la cimentación. ¿Ya? O sea que PL en la obtenida por el ensayo y K0 por P0, esto es P0 viene a ser la presión efectiva. K0 es el coeficiente de empuje en reposo, que en este caso se lo adopta 0,5. ¿Ya? La presión efectiva. La presión efectiva es gamma por H, dependiendo si hay agua o no hay agua. Y obtengo yo QP o Q0. Sigamos mirando. Vamos a borrar todo esto. Estoy dando clase y ahorita te llamo más tarde. Y acá hay un coeficiente K, ¿ya? Un valor de K que dice un coeficiente de proporcionalidad que depende de la geometría del cimiento y del tipo de terreno. El valor de acá puede tomarse igual a 3.2 en suelos granulares e igual a 1,5 en suelos cohesivos. El valor de PL a utilizar en la expresión F37 debe ser la media de los valores medios correspondientes en las zonas activas y pasivas. No nos olvidemos que la primera fórmula es la resistencia por punta. Y la resistencia lateral o la resistencia por fuste es igual a tau F sobre 1 sobre 10 sobre PL menos K0 por P0, que es la misma formulita de acá. ¿Ya? Pero este valor de K viene a ser ya tomado como 1 sobre 10. ¿No? El valor de tau F debe limitarse en función del tipo de terreno a los siguientes valores. En suelos granulares, tau F puede llegar a 120 kPa. Y en suelo fino, hasta 100. Es decir,
Para suelos granulares, no sobrepasar de este valor. Para suelos finos, no sobrepasar de este valor. Bien, y por último, tenemos también los métodos basados en pruebas de carga. ¿Qué significa eso? Significa medir la resistencia del pilote, pero mediante la aplicación directa de carga al pilote. Yo acá, por ejemplo, aquí en esta foto, que va a aparecer ahorita aquí, ya, en esta pantalla, ¿qué pasó? Bueno, algo está pasando que se me está perdiendo esta figura. Vamos a ponerla así. Se me va la cámara. Ah, bueno, acá está. Se me va la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿eh? Bueno, ustedes ven acá en la foto que ocupa mi lugar, o sea, del que manda esta página ahorita, existe este equipo de aquí. Este es un equipo de prueba de carga, donde se va a realizar prácticamente una prueba de aplicación de carga al pilote para determinar su capacidad resistente. Es decir, pero en vivo y directo. Yo les voy a mostrar a ustedes algunas fotos de pruebas de carga. ¿Ya? Ahora se las subo. Vamos a ir a buscar una foto. ¿Qué ven ahí? Diferentes fotos. Un montón de fotos, ¿no? Vamos a ver si esta se amplía. ¿La están viendo esa foto? En miniatura. ¿Solo en miniatura? Sí, no es complejo. Ya, entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a compartir otra vez pantalla. Ya. ¿Y ahí qué ven? Ahora se ve bien.
Bueno, si ven ustedes, esta es una foto en el río Piraí, en el puente Mario Foglianini, el nuevo puente que se está construyendo. Donde está el cursor, este es el pilote de prueba. ¿Ok? Se le está haciendo prueba a pilotes que tienen un diámetro de 1.20 metros y pilotes que tienen una profundidad de 30 metros. Esta es la armadura de los pilotes. Acá no se ve la armadura porque hay que rellenarlo con hormigón para poder asentar gato. Ustedes aquí ven un gato que se está colocando sobre la cabeza del pilote, ¿sí? Sobre una placa de acero de 5 centímetros de espesor. ¿Ya? Y esta es una viga, una de las vigas que se va a colocar, es una viga de 9 metros 40, tiene 1 metro de altura y es de bastante rigidez la viga porque esta aguanta solita, aguanta 700 toneladas de carga. Vamos a ver si pueden ver esta otra foto. ¿La ven? Sí. Ya, bueno, esa es casi la misma foto, solamente que aquí se ve un reflejo, ¿no? Es porque algo se está realizando. Bueno, esta es la misma foto. Esta es la grúa que se está utilizando para alargar las cosas. Y sigue lo mismo. Bueno, esta es otra foto. Bueno, aquí ustedes ven ya de que la viga principal se ha colocado encima de los gatos y hay 2 vigas secundarias arriba que se están agarrando. Esta se agarra en este pilote de aquí y en este pilote de acá, y esta otra se agarra en el pilote de atrás y en este. Y esta viga grande se utiliza en un pilote que no se ve acá, está apoyado sobre los gatos y se agarra todo este pilote. Quiere decir de que esta prueba de carga va a meter carga a este pilote bajo la reacción que hagan estas vigas que están agarradas en estos pilotes que se denominan pilotes de anclaje. Ahí ustedes ven, se están acomodando todas las cosas. Estas son las barras de anclaje que vienen acá abajo, pero no están completas. Estas están solamente para sostener las vigas de arriba. Aquí ya se notan la cantidad de barras de anclaje que están agarradas a los pilotes de anclaje. Acá se nota que son 2 gatos potentes, ¿no? Cada uno puede dar 500 toneladas. Y acá están los anclajes de la viga principal contra los otros pilotes. Bueno, acá se ve la estructura de las vigas. Bueno, acá hay una viga más o menos en diagonal, voy a hacer una foto en diagonal donde se puede apreciar todo y además el viento que está soplando. ¿Ya? Se ve alto esto porque estamos en una loma nosotros, es decir, estamos como 3 metros más arriba de la superficie porque ya aquí los pilotes están completos. Este es un manómetro que mide la presión que está dándose por la bomba hidráulica hacia los gatos. Estamos con 8.763 PSI. Esto equivale más o menos a una presión 8.763 PSI a una presión de unos 625 bares, ¿no? Una presión extremadamente fuerte que se las emite por estas mangueras rojas, ¿no? Y estas mangueras amarillas. Aquí se ve una disposición donde están las bombas con las cuales se les está metiendo presión. Es decir, esta es una prueba, la determinación de la capacidad resistente de un pilote a través de la aplicación de carga directamente. Los resultados que da esta prueba no se pueden discutir. Son indiscutibles. Es decir, lo que se ve se anota.
¿ya? No depende de un estudio de suelo, sino depende de cómo fue construido el pilote, con qué calidad está, porque todo va a saltar aquí, todo va a saltar, ¿ya? Esta prueba de carga se la refrenda a través de hacerle ensayos a estos pilotes, pero son ensayos de integridad, es decir, vamos a ver cómo fueron construidos, si tienen fallas o no tienen fallas. Eso les muestro enseguida. Y se lo determina a través de ensayo de percusión o de un ensayo de ultrasónica a través de la introducción de sondas por tuberías que se dejan en el pilote y se capta toda la construcción de cómo está la construcción a través de ultrasonido que va de una sonda, por una se emite y por la otra se capta, entonces esas sondas van bajando y van barriendo todo el cuerpo del pilote. Entonces me voy a salir de aquí, ¿ya? Y vamos a buscarla. Vamos a buscar los ensayos de integridad. Vamos a ver primero los ensayos de Crowe-Hall. Vamos a mirar los pilotes. ¿Dónde están los informes? Esto aquí. Vamos a ver vamos a compartir pantalla. Bueno, esto está mostrado, ¿lo están viendo? Aquí dice Monfort Ingeniería, construcción Puente Mario Foglianini, informes de prueba. ¿Lo están leyendo esto? Hola. Sí, ingeniero. Dice el ensayo ultrasónico Crowe-Hall, campaña 3, ensayo de 7 pilotes, proyecto de construcción de Puente Mario Foglianini, ruta metropolitana. Bueno, esa es la etapa del ensayo, ¿no? Bueno, aquí está cómo es la metodología que se hace. Esto es cómo se calculan las áreas dañadas. Y aquí vienen el resumen de los ensayos. Por ejemplo, aquí se hicieron 7 ensayos con 42 puntos en los 7 ensayos y una longitud de 1260 metros de pilote de suma de longitudes ensayadas. Entonces aquí esta es una página donde muestra, por ejemplo, el pilote 1, pila 2, ¿no? Esta es una dirección 1-2, ¿no? La dirección 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 3-4. Enseguida les enseño cómo es eso. La longitud de medida, por ejemplo, este tubo tenía 2712, este tenía 2706, este tenía 2711, este tenía 2968, 2970 y este tenía casi los 30 metros. ¿Ya? Entonces, la velocidad de onda que se transmitió por ahí una media de la velocidad de onda, que es una velocidad alta, un buen hormigón, ¿no? Porque generalmente hasta 2500 se puede aceptar, digamos, un pilote, ¿no? De velocidad de onda. Un hormigón. Evaluación de los datos SL, bueno, esto se hace una evaluación en función de estas figuras que hay acá, ¿ya? Estas son las figuras, ¿no? Es decir que el ensayo es capaz de dibujar el pilote. Entonces, esta es la cabeza del pilote donde se han dejado 4 tubos. Esta figura corresponde a estos dos tubos.
por este tubo se pone un emisor y por este un receptor. Entonces, conforme se va bajando dos ondas a través de los tubos hacia el fondo del pilote, pues van dibujando cómo está este sector del pilote, esta carita de aquí, ¿no? Porque este ensayo permite de que se analice así más o menos al pilote, ¿ya? O sea, este tubo puede abarcar esto otro, este tubo de aquí abarca así y hace esta operación, este otro también hace esta operación y esta operación, y este otro hace esta operación y esta operación, y entre este y este hace esto, y entre este y este hace esto otro. O sea que no deja nada del pilote sin investigar. ¿Ya? Entonces, esta es una metodología que se llama el waterfall, ¿ya? Es decir, water es agua y fall, no sé, pero solamente nos presenta a nosotros la imagen. Hay otra, vamos a pasar, ¿no? Este sistema es line plot, o sea, el ploteo por línea, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo el ensayo? Es con esto que se analiza el pilote. La otra solamente es una imagen, ¿ya? Es decir, esta línea de acá me está mostrando la línea azul, que es la energía relativa, que está en función de la velocidad de onda. Esta es la velocidad de onda, y esta línea roja es el tiempo que tarda en llegar la onda de este punto hasta este otro punto. Están mirando el cursor, ¿no? Es decir, me mide el tiempo de llegada de este punto a este punto. Fíjense que aquí me está marcando la distancia, dice que hay 0,57 metros de este punto a este punto de acá. Es decir, el equipo calcula la velocidad y a través de la distancia yo voy a tener, ¿no? Me calcula la velocidad de la onda a través del hormigón. Y además, si yo tengo la distancia, bueno, la velocidad, tiempo, o sea, velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿no? Y espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, despejen ustedes de ahí que el tiempo va a ser igual a qué va a ser igual el tiempo, a espacio sobre velocidad. Entonces, yo puedo calcular el tiempo que tarda esa onda. Y fíjense ustedes que esta línea azul está en función de estas dos verdes, de la verde y de la roja. ¿Por qué? Porque cuando más se demora la onda en llegar de un punto a otro, quiere decir de que el hormigón es de mala calidad. Y si ustedes miran aquí, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, esta hendidura que hay acá. ¿Qué significa eso? De que el tiempo tardó mucho más en llegar al otro punto. Quiere decir que aquí debe haber alguna cosita que no está. Vamos a ver en otro lugar, por aquí, si podemos ver un retardo en el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un retardo en el tiempo. Y ven ustedes que hay una pérdida de la energía relativa, o sea, la energía relativa baja. Y también hay una pérdida de velocidad. La velocidad cae, ¿no? Entonces, al caer la velocidad, bueno, el tiempo va a ser mayor. Es decir, que hay un tiempo mayor que tardó en llegar la onda, entonces se detectan, y esto es una probable, una pequeña falla, digamos, en este sector de acá, ¿no? Vamos a ver una más grave. Acá, por ejemplo, miren ustedes, en esta dirección de acá, acá en el fondo del pilote hay una falla. O sea, hay una caída del tiempo, o sea, un mayor tiempo de llegada, se llama tiempo de llegada de un punto a otro, y fíjense que la verde, que la velocidad cae,
y la energía también cae. Es decir que el hormigón en este sector tiene una falla. Sí, se detecta una falla. ¿Por qué? Porque acá tenía unos gatos metidos en la punta, a que esos gatos se los inflaba y producía la compresión del suelo hacia abajo, ¿no? Entonces, ve, acá hay, por ejemplo, una falla bastante fuerte, ¿no? Y todo esto está reflejado en este informe que hay acá arriba. Vamos a ver qué pilote es este, la dirección 1.3 del pilote 5 del apilado. La dirección 1.3 del pilote 5, ¿ya? Pilote 7, pilote 6, pilote 5. La dirección 1.3, ¿no? Dice de 0 a 0.10, dice la tubería fuera del pilote. De 0.10 a 1.30, la longitud considerada del resultado de la prueba CSL, clase C, altamente anormal, dice. ¿Ya? Pero fíjense acá, los 28 metros, que es donde hemos visto de los 28 metros a los 30-17, dice clase C, o sea, altamente anormal. Es decir, que ya la está marcando aquí de que hay una falla. Pero no se puede, aquí no se puede decir el pilote no sirve, estos son los resultados, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos emitir ningún tipo de definición de decir el pilote está mal o el pilote no sirve, no, porque eso está prohibido, ¿no? Y esto lo dice acá. Dice aceptación del pilote, dice. Es clarito esto. El especialista en pruebas CSL ha sido contratado para realizar una prueba específica utilizando procedimientos CSL bien establecidos según ASTM D6760 e informar los resultados en forma de tiempo de llegada, energía relativa y un diagrama de cascada para cada perfil de combinación de tubo. El cliente o la agencia específica debe comprender que el especialista en pruebas CSL rara vez recibe registro de instalación o parámetros de diseño de fundaciones. Por lo tanto, el especialista en pruebas CSL generalmente no está en condiciones de decidir la aceptabilidad del pilote. El ingeniero de registro y el equipo de diseño, con la posible retroalimentación del especialista en pruebas CSL, deben de revisar todos los datos del CSL y los registros de construcción para determinar el efecto probable en el rendimiento de la fundación y decidir la aceptabilidad del pilote. O sea que el que hace el ensayo está prohibido. Puede él aclararle algunas cosas al ingeniero de obra o a la supervisión. Y ellos son los que tienen que definir si el piloto es bueno o si el piloto es malo. ¿Ok? Entonces ustedes ven ahí, estos son las pruebas, ¿no? Esos pilotes están probados, han definido de que son buenos, entonces nos quedamos tranquilos porque tenemos pruebas de carga, tenemos ensayos. Y esto, por ejemplo, son los certificados de los cursos que se ha recibido para manejar esos equipos. Este curso yo lo hice en Barcelona, en España, ¿no? Entonces, y también lo hizo mi hijo. Y somos certificados para hacer este tipo de ensayos. Bueno, vamos a ver los ensayos PIT, que son con golpe de martillo. ¿Ok? Vamos a salirnos de aquí y vamos a buscar los informes
PIT. Bien, le voy a levantar la página. Bueno, esto es una página igual que la, pero el método es el PIT, a través del golpe de un martillo encima de la cabeza del pilote. Bueno, y esto también tiene su procedimiento y cuál es la norma a la que pertenece, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, esta es un poco más carismática, digo yo, porque el cliente siempre ve cómo está hecho el pilote, ¿no? Porque está mostrando todo el cuerpo del pilote. Usted lo ven que este pilote tiene anormalidades en su fuste, pero está dentro del rango. O sea, estas dos líneas de aquí son los que marcan el diámetro del pilote, ¿ya? Es decir, que ustedes miran cómo está el pilote, cuántos metros tiene, 30 metros, dice aquí que tiene el pilote, está bien marcado, ¿no? Y, por ejemplo, este es el pilote, ¿dónde está el nombre? Pilote 2, dice, del estribo 2, pilote 1 del estribo 2, ¿no? Este pilote está bien hecho, ¿no? A ver, veamos otro. ¿Por qué hay solamente uno? No me muestra más abajo. Voy a dejar de compartir ya. Bueno, miren este otro pilote. Esto es lo que yo les decía al final de cómo lo marca aquí, ¿no? Este marca perfectamente, por ejemplo, el pilote 4 de la pila 3, ¿no? Como un pilote bien construido, muy bien construido, con un pequeño ensanchamiento cerca de la punta, y de ahí empieza, digamos, a mostrar, digamos, la deformabilidad o la deformación que hay aquí en la cabeza. Pero el pilote es un pilote completo, ¿no? Que no tiene, digamos, ningún daño, salvo este pequeño estrechamiento acá en la cabeza, pero aquí no nos olvidemos que hay un gato. Este tiene un poco menos de 30 metros. A ver, veamos otro. Vamos a compartir pantalla. Aquí este otro, por ejemplo, miren, ¿lo están viendo?
Este es el pilote 4 de la pila 4. ¿Ya? Este es un pilote casi perfecto, mírenlo. Un pilote casi perfecto que tiene una falla en la punta. O sea, la punta es un poco más delgada o sea, viene de los... Aquí son 25, esto deben ser 27.50, de los 28 metros hasta los casi 30 metros, la punta es un poco más delgada. Pero el pilote está continuo, está completo. No hay ninguna falla severa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en contacto, aquí todo está relacionado, ¿no? Por eso aquí el informe, por ejemplo, dice, ¿no? El volumen relativo de este pilote, el volumen relativo es 1,03. El volumen de construcción es 1, o sea, está dando, esto es como decir el 100.3%, este es el 100%. El área construido también está bien. El máximo ancho es, por ejemplo, de 1.12 a los 27.54, ¿no? Esto no está referido al diámetro, está referido a la constitución. Uno es de rayita a rayita, ¿ya? Entonces aquí dice que este tiene 1.12, el mayor es 1.12 a los 27.5 metros. Justo aquí, mira, justo aquí es más ancho que todo. Y es más angosto a los 29.48. Aquí dice que tiene 0.84 del diámetro que debería ser, ¿ya? El diámetro en este caso es 1.20. Si ustedes multiplican 0.84 por 1.20, van a ver que este diámetro es un poco menor, ¿no? Estos serían los resultados de los ensayos de integridad que conjuntamente, a través de la prueba de carga, nos indican de cómo está ese pilote actuando en el subsuelo. Es decir, ya podemos verlo al pilote cuando lo construimos. Antes no se tenían estas consideraciones. ¿Por qué? Porque no existían ese tipo de equipos. Y una cuestión también de investigación que esa no falla, es que cuando el pilote se detecta una anomalía, se dice una anomalía, bueno, con un taladro con diamantina, ya sea de 3 o de 4 centímetros de diámetro, ustedes perforan el pilote hasta encontrar el lugar donde el ensayo le está indicando que hay una falla. Y si a través de esa perforación, a través de la extracción de testigos, indican de que ese pilote no está prestándonos una buena garantía, bueno, hay que despreciarlo y construir otro a su lado, para que pueda cumplir con la misma función que los pilotes vecinos. Bueno, vamos a dejar de... Bueno. Vamos a la próxima clase el día martes. Vamos a ver a través del Geo 5, lo voy a abrir ahora. ¿Están viendo el Geo 5 en pantalla?
Bueno, miren ustedes. Sí. Adelante. Está bien, ingeniero. Bueno, yo voy a ver la configuración de este programa, ¿ya? Vamos a darle a editar. Y aquí, por ejemplo, dice análisis en subsuelos con drenaje, dice análisis en subsuelos sin drenaje, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el NATFAC. Vamos a ponerle el CTE, que es la norma que vimos nosotros, ¿ya? Ya está, digamos, especificado. Y van a ver ustedes de que, bueno, ustedes ya les he mostrado esta situación de los suelos, el perfil, todas esas cuestiones. Aquí, por ejemplo, la geometría del pilote se mete y puede determinarse la capacidad portante. Pero la temática es la siguiente, de que en este programa, en la ayuda, y donde dice contenido, están mirando lo que está apareciendo, dice programa pilote con líneas verdes. Contéstenme. No, ingeniero, solo el programa no. ¿Solo el programa? Ya vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Y vamos a decirle compartir pantalla. Ahí, ¿qué están viendo? No lo escucho. ¿Ah? Ahora sí, ¿no? Programa. Sí, programa piloto. Dice aquí análisis, teoría para el análisis del programa del pilote. Dice, ¿están viendo? Análisis de pilote. Sí. Verificación de la capacidad portante vertical. Soluciones analíticas. Y vamos a ver CTE, DB. Este fue lo que vimos en el texto que estábamos. Solamente que aquí cambian las letras, ¿ya? Por ejemplo, dice resistencia a la base del pilote, esta es resistencia en la punta, o sea, el RP. Y esta es la resistencia en el eje, la resistencia del fuste, ¿ya? Veamos la fórmula. ¿Ya? Dice RB igual a QB por AB, ¿ya? La QB, este valor de aquí, la resistencia a la base para suelos cohesivos. Bueno, ¿por qué se ha venido para allá? Anterior. Ah, no, estamos equivocados aquí un ratito, ¿ya? Voy a salirme, ¿ya? Espérenme.
Ahora, ¿están viendo ahí? Sí, ingeniero. Ya, bueno, este es el método CTE, ¿ok? Entonces dice el cálculo de resistencia del pilote vertical realizada según la norma CTE española. El análisis proporciona la resistencia de la base del pilote RB y la resistencia del E. Entonces nos vamos acá. Esto es para suelos no cohesivos, dice. El suelo no cohesivo es RB por QB por AB, ¿ya? Y para suelos cohesivos es RB directamente 9CU por AB, ¿ya? Esto es en la punta. Sigamos para adelante. Aquí la resistencia del eje del pilote, ¿ya? Está dada por para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos. La misma fórmula que ustedes vieron en la explicación de la clase y la misma fórmula también acá. Solamente que cambian algunas letras. Y esto es la resistencia en la punta para suelos no cohesivos. Fíjense, FB por sigma E efectivo por NQ y sobre un valor mínimo, ¿no? Y el NQ vale la tangente cuadrada, lo mismo que vimos, solamente que acá puede ocurrir de que yo tenga un suelo blando debajo de la cabeza del piloto, entonces también me va a calcular esa situación. Eso no nos lo dijo allá en la norma, pero aquí ya está inducida porque ya esta norma que la que están ellos utilizando es un poco más adelantada que la que hemos visto, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos la influencia de la tecnología del pilote, perforado, CFA, hincado, de hormigón, de madera, prefabricado, o sea, toma los coeficientes de acá, ¿no? Por ejemplo, Tomilson, que es otra metodología de cálculo, también es lo mismo, ¿no? Coeficientes de adherencia, bueno, esto es para Tomilson, de longitud efectiva, método de la tensión efectiva, o sea, son diferentes tipos de métodos que tiene este programa para calcular, ¿no? Entonces esto ya lo vamos a ver en la próxima clase con más temprano, el día martes, para que podamos digamos, ver algún ejercicio para resolver. Con esto nos quedaríamos hasta acá para el martes hacer un ejercicio que ustedes tengan presente. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Listo, ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Dios los bendiga, ¿ya? Listo, ingeniero. Hasta el martes. Buenas noches, ingeniero. Chao, chao.